Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos cuenta Mateo en su Evangelio que Jesús ha comenzado la vida pública y a darse a conocer. Ha llamado a algunos de sus discípulos y se empieza a hablar de Jesús aquí y allá. La gente acude para conocerle y para escucharle de primera mano. También le acercan todo tipo de enfermos y endemoniados y se maravillan ante las curaciones que realiza. Le siguen grandes multitudes de Galilea, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Viendo tanta gente que se va acercando, asciende por la ladera de la montaña y se sienta. Se acercan sobre todo sus discípulos y les revela en confidencia algo muy importante que no todos pueden comprender. También ellos tardarán en comprenderlo. Pero empieza por ellos. Desea revelarles cómo ser felices en esta vida. Decía Séneca que no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y ante tantas maneras diferentes de vivir, quiere mostrarles el camino que de verdad vale la pena recorrer en esta vida y que lleva una vida plena, llena de sentido, valiosa. Y para ello les abre su corazón. Qué maravilla escuchar, Jesús, de tus propios labios, en confidencia, cómo eres. ¿Cuáles son tus sentimientos y tus anhelos? Los anhelos de Dios en la tierra. Les dices fijando en cada uno de ellos tu mirada. Una mirada leal, sincera, que busca abrir horizontes, ayudar. Les dices, y hoy nos dices, bienaventurados los pobres en el espíritu, los que tienen la humildad de saberse necesitados y confían sus cosas a Dios. Bienaventurados los que sufren y lo llevan con paciencia y con abandono. Bienaventurados los que lloran, movidos por su amor a Dios, por sus ofensas o las ofensas e indiferencias de los demás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque procuran descubrir el querer de Dios y ponerlo por obra. Bienaventurados los misericordiosos, que se hacen cargo de las penas y los defectos de los demás y son capaces de disculpar. Bienaventurados los limpios de corazón, que tienen con los demás una mirada desinteresada y buscan el bien de los demás. Bienaventurados los que trabajan por la paz y buscan sembrar alegría y esperanza en quienes les rodean. Bienaventurados los perseguidos por llevar a cabo el querer de Dios y perseveran en las buenas obras a pesar del ambiente que les rodea o las voces que se ríen de ellos o que les desprecian. Nos quedamos pensativos al escucharte estas cosas y al saber que estos son tus sentimientos. Así es tu vida, Jesús. Nos fiamos de ti, pero esto que nos propones no es un camino fácil. Sin embargo, si nos dices que ahí se esconde nuestra felicidad, queremos recorrerlo contigo. Estamos celebrando la octava del Corpus. Para esto, precisamente, nos damos cuenta que te has querido quedar escondido en el pan de la Eucaristía, para acompañarnos por este camino que nos propones. Deseo buscarte en la comunión, Jesús, acompañarte en un sagrario o en un rato de adoración eucarística y contemplarte, contemplar tu vida y mirar desde esta perspectiva la mía, y no tener miedo a lo que me enseñas, que vale la pena. ¿Cuánta fuerza han encontrado en la Eucaristía tantos y tantos cristianos a lo largo de la historia? Durante algunos veranos he atendido una iniciativa de voluntariado en Lituania, un país que se independizó de la Unión Soviética hace 30 años. El obispo de Kaunas, que es la segunda ciudad más grande del país, después de Vilnius, la capital,
Durante el régimen comunista estuvo encarcelado y fue interrogado durante 6 largos meses. Corría entonces el año 1983. Era sacerdote jesuita y dio gracias a Dios porque le ayudó a no delatar a nadie. Habían constituido un comité para la defensa de los creyentes, pero lo que al régimen comunista más le importaba era la publicación de un boletín que se titulaba Crónica de la Iglesia Católica en Lituania, porque lograban que llegase al extranjero. No podían dar catequesis ni charlas, y en las homilías espías tomaban notas y controlaban a las personas que asistían. Y cuenta el obispo: me dicen a veces, no sé cómo pudiste aguantar, pensando que pude superar aquello gracias a mis fuerzas. No fue así. En la cárcel pude comprar varios panecillos y comprobé que estaban hechos de trigo. Solo me faltaba el vino. En una carta pedí a mi familia pasas secas. A partir de entonces solo tenía que encontrar un buen momento, sabiendo que mi compañero de celda, como solía hacer, era un criminal común al que prometían reducir su pena si proporcionaba alguna información comprometedora sobre mí. Me colocaba de espaldas a la puerta con la funda de gafas sobre la mesa. Allí había dispuesto un pedazo de pan y un pequeño recipiente con algunas pasas. Esperaba que el otro se quedase dormido. Entonces lentamente empezaba a exprimir las pasas entre mis dedos hasta obtener unas gotas de vino que en casos excepcionales resulta válido para celebrar la Eucaristía. Gracias a Dios tengo buena memoria y recordaba las oraciones de la misa. Tras la consagración, al consumir el cuerpo y la sangre de Cristo, un gozo indescriptible se apoderaba de mí. Experimentaba una alegría mayor que la primera vez que celebré la misa en la Catedral de Kaunas. Dios me confortaba y me consolaba. Le sentía allí, a mi lado. Celebrar la misa en aquellas circunstancias me daba una fortaleza especial. Sin ella no habría podido resistir. En ocasiones tenía que celebrar tumbado en la cama, a altas horas de la noche, con las sagradas especies sobre mi pecho convertido en altar. Y terminaba diciendo: nunca he rezado tan intensamente como en aquellos momentos. Fue un don de Dios. No le pedía que me liberara. Confiaba en Él. Los brazos de Jesús me sostenían. No me dejó nunca solo. Fue siempre mi esperanza. Tú y yo no sé si alguna vez nos encontraremos en esa situación, pero ya ves cómo rezaba aquel obispo. No le pedía que me liberara. Confiaba en Él. Los brazos de Jesús me sostenían. Fue siempre mi esperanza. Como lo será también para ti y para mí, si nos decidimos a confiar en Él, a no tener miedo, a estar necesitados de ayuda y de consejo, a defender la pureza de nuestro corazón, a vivir la misericordia con los demás, a sobrellevar con paciencia la cruz de cada día, y así, una tras otra, las bienaventuranzas de las que hoy Jesús nos habla. Jesús, cuántas voces oigo que me indican caminos distintos, aparentemente más fáciles, más placenteros, más cómodos. Qué pocas voces oigo que me digan lo que tú me dices. Pero hoy te digo, Jesús, díselo tú también, que confío en ti. Y que confío en que en ti, escondido en la Eucaristía, encontraré la fuerza que necesito para afrontar las cosas como vienen. Y además, harás que mi vida haga mucho bien a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.